Hoy tenemos con nosotros a Rafael González Bautista. Él es inversor, trader, divulgador económico y también responsable de mercados de renta variable en Safe Capital Country. Es un placer tenerte de nuevo, Rafael, con nosotros. Muchísimas gracias por atender de nuevo nuestra llamada y sentarte un ratito para hablar de mercados y de perspectivas económicas. ¿Cómo estás? Muy bien, el gusto es mío y siempre compartir un ratito contigo y con toda vuestra audiencia. Muchas gracias, Rafael. Bienvenido. Te saluda Alejandro. Muy buenos días aquí en Buenos Días Wall Street. Así es que listos para una entrevista que tenemos el día de hoy para ti. Como siempre, un gusto, Alejandro. Bueno, pues un placer, un placer. Vamos a hablar de varios temas, ¿no? Pero vamos a empezar, ¿te parece?, por ese dato de inflación que conocimos en el día de ayer. Bueno, hoy hemos conocido el índice de precios al productor. El dato de inflación de ayer, no sé si no podemos decir que sea bueno porque sea lo esperado, porque al final hay un repunte de la inflación. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Estamos ante esa llamada inflación pegajosa o sticky? Pues bueno, pues sabemos que aunque la inflación esperada de que se cumpla, ¿no?, puede generar un alivio en los mercados, pues la verdad que el repunte, pues evidentemente nos está dando una persistencia clara, ¿no?, en los componentes clave, especialmente servicios y bienes esenciales. El tema de para si es una inflación aún pegajosa, yo creo que es pronto. Si vemos el gráfico de cómo ha ido evolucionando la inflación, tenemos claro que además por el cálculo que se hace, ya sabes, mes con mes contra el año anterior, todavía estamos terminando la bajada, con lo cual ahora creo que sí empezaría por así decir, la hora de la verdad. Es lo que estaríamos viendo. Probablemente la realidad la vamos a estar viendo de aquí a febrero. Estamos en una época que ya sabemos que temporalmente es muy compleja, siempre el fin de año, desde Acción de Gracias, la época de consumo pues es bastante fuerte, y además se suman a que los servicios que no han bajado y que pues ya sabemos que uno de los grandes motores de la inflación pegajosa no terminan de caer, ¿no? Así que yo creo que sí se refuerza la narrativa de que esta inflación, aunque está controlada en términos generales, sigue afectada por componentes estructurales y que creo que van a ser difíciles de mitigar. O sea, ya no creo que es la respuesta típica, ¿no?, de subo tipos, bajo tipos y controlo la inflación, sino creo que hay que hacer algo más de fondo para que realmente no aparezca ese efecto, que en todo caso lo estaríamos viendo confirmado o desmentido de aquí a febrero. Sí, efectivamente, y como tú lo dices, pues aparentemente está estable todo esto de la inflación. Hablando del subyacente, sigue en 3.3%. El precio de los alquileres de renta, pues aún sigue con grandes problemas. ¿Cómo ves esto tras el informe del índice de productos al consumidor que tuvimos el día de ayer? Pues es que, a ver, los precios de alquiler sigue siendo una parte significativa del IPC. O sea, si agarramos la cesta, el coste de una familia, pues el alquiler o la compra es demasiado cara, ¿no? La persistencia, evidentemente, en el caso del alquiler está reflejando pues una falta de oferta adecuada, que está todavía lastrado estamos pagando muchas consecuencias de lo que vimos en 2020, ¿no? El aumento de las tasas hipotecarias que vino a posteriori, pues ha hecho que muchos potenciales compradores pues no hayan podido adquirirlo y estén en el mercado de alquiler. Entonces, estamos viendo cómo esos tres elementos más importantes de la subyacente, entre ellos el alquiler, pues afecta desproporcionalmente a los hogares. Y eso creo que es lo que está teniendo demasiado peso. Las políticas de vivienda, para mí, no solamente en Estados Unidos, sino en general en muchos lugares del mundo, son insuficientes para frenar la tendencia al alza a corto plazo. Así que, pues yo creo que vamos a tener todavía una subyacente que va a tardar, porque el peso de los principales sectores pues están pesando demasiado, y creo que no son los que van a cambiar fácilmente. Así que ahí sí, predigo y casi estoy en completa certeza de que sí estamos en una inflación pegajosa en la parte subyacente, porque no creo que sea fácil ni sencillo a corto plazo ver esos bajos, ver descensos. Bueno, y no solo eso, ¿no?, de lo que hablamos del sector de la vivienda, sino también pues seguros, seguros médicos, que luego te voy a preguntar sobre el tema de los seguros médicos y lo que ha pasado en las últimas semanas. Esto, en teoría, para el ciudadano estadounidense que nos está viendo, para el ciudadano de a pie, se sigue resistiendo, ¿no? Y bueno, ya no te quiero contar ni el supermercado, que hemos estado hablando del aumento de precios, esa sticky, ¿no?, inflation, que no se despega, también afecta a esto, ¿no? Ya para la gente que nos está viendo, que está pensando, oye, ¿qué pasa
pasa con mi bolsillo, lo básico, seguros, vivienda, seguros médicos, supermercado, no termina de bajar. ¿Hasta cuándo? Pues es que los seguros médicos y la vivienda son sectores altamente regulados, tienen costes estructurales muy altos, muy elevados, ¿no? En salud, por ejemplo, el modelo de seguros tiende a transferir los costos crecientes al consumidor final y recordemos que el seguro nunca pierde. Las primas elevadas son una parte y se paga la consecuencia. Si no se ha pagado anteriormente, se paga posteriormente. Con lo cual, estamos viendo todavía los costos elevados del periodo del 20 al 22. Es otra consecuencia que tenemos todavía de ese parteaguas que tuvimos en el año 2020 y creo que todavía los seguros están esas primas elevadas, aunque es verdad que en el sector ya se maneja que en los próximos 2 años, 3 años, estaríamos viendo una moderación de las primas. Sin embargo, recordemos que el sector médico, el sector de salud, su inflación está por encima del 10-12%, con lo cual difícilmente van a moderarse lo suficiente. Y bueno, como decíamos con las viviendas, pues que las tasas hipotecarias elevadas y la falta de oferta pues van a frenar una corrección. Y el tema de la alimentación pues es una consecuencia añadida, aunque los precios no son tan altos como en estos dos sectores que estamos hablando, sí es verdad que tardan en motivarse. Incluso pues veremos si las políticas de posible guerra comercial complica aún más esa situación a partir del mes de enero. Bueno, realmente sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, también hemos visto lo que es un optimismo generalizado por parte del consumidor, lo que hace crecer la economía, pero también si se gasta más, es más difícil que los precios bajen. Esto se aplica lo que se conoce como oferta y la demanda. ¿Cómo tú ves esta situación actualmente? Pues que, como bien dices, ¿no? Cuando el consumidor gasta más, se genera un ciclo de demanda que va a sostener los precios elevados, especialmente en bienes y servicios de oferta limitada. Ya, pues cualquier servicio, o bien que tiene una oferta limitada no elástica, pues va a subir el precio, ¿no? Como bien indicas, por la propia oferta y demanda. Al final, en ese sentido, vamos a ver un incremento en la presión inflacionaria en el corto plazo, y eso yo creo que lo saben y lo tienen muy claro desde la FED, y sobre todo el ahorro, que es ese colchón que permite, en cierta medida, transferir o incluso en momentos en los que el precio es más bajo, transferir a consumo, pues está cada vez más bajo. Cuando vimos precisamente que hasta el 2022 las tasas de ahorro eran elevadas, no voy a decir demasiado, pero eran elevadas, pues ahora mismo el optimismo que hay hace que la gente siga gastando y los esfuerzos de estabilización de precio se van a hacer muy complicados. Las señales del mercado todavía incluso pues, nos indican ese optimismo general. Y la realidad, pues ahí sí, los 100 primeros días y lo que traiga con la nueva política fiscal y nuevas decisiones, yo creo que sí puede o dar todavía más alas a este optimismo o frenarlo ligeramente. Y eso también puede traer consecuencias en ese control de inflación que veremos a lo largo del 2025. Oye, Rafael, a la vista de los resultados, este dato de IPC más los datos de empleo, más el dato que hemos conocido también hoy, refuerzan las expectativas de una bajada de tipos y previsiblemente de 25 puntos básicos. Por cierto, que hoy el Banco Central Europeo también ha hecho un recorte de 25 puntos básicos. Sí, pues a ver, en esta duda del descenso ya sabes que estamos hablando de lo hacen porque no les queda más remedio o lo hacen con esa data dependencia de la que siempre presume Powell. El dato de inflación, aunque es mixto y el mercado laboral fuerte, puede dificultar esa política monetaria más expansiva, ¿no? Yo creo que esta posible bajada de tipos del cuarto de punto, los 25 puntos básicos, yo creo que está casi ya más que decidida. No obstante, creo que la señal sí va a ser, el mensaje sí va a ser más hawkish y sí va a dejar claro que 2025 vamos a entrar en una parte de data dependencia más fuerte todavía, ¿no? Sería lo lógico. El problema es que pues ya este mismo año nos han sorprendido con decisiones un poquito menos lógicas y por otro lado la situación de deuda hace que prácticamente imposible que no haya bajada de tipos. Entonces creo que la FED en este momento está casi entre la espada y la pared y esa data dependencia de la que siempre ha presumido en este momento está un poquito más limitada. Y no lo digo yo, es que los propios datos que estamos viendo de deuda y de toda la circunstancia que hay, pues casi invitan a pensar que es casi una obligación, no tiene muchas opciones
Powell de no bajar ese cuarto de punto para la próxima reunión de diciembre. Bueno, pues vamos a ver realmente qué sucede en diciembre. Pero cambiando un poco el tema, vamos a hablar de Bitcoin, ya que volvió nuevamente a repuntar y llegar sobre los $100,000. Pero el legendario inversionista Ray Dalio habla sobre una crisis mundial en cuestión de deuda y por ello, él apuesta en comprar o invertir en oro y Bitcoin. ¿Tú que eres, tú eres un defensor de Bitcoin o qué sugieres en este momento acerca de esta posible situación a futuro? A ver, el precio que refleja la apreciación de Bitcoin como refugio ante la crisis y la deuda de inflación, yo creo que es una señal muy clara, ¿no? Y bueno, la narrativa de Ray Dalio siempre fue reforzar el argumento de la diversificación. Hasta aquí, nada distinto de lo que hemos visto anteriormente. A ver, el Bitcoin cada vez más está demostrando un atractivo como reserva de valor, aunque tiene alta volatilidad y eso pues siempre hay que... como digo yo, no es para el alcance de cualquiera. Yo, por supuesto, mucho de esta situación la estamos viendo en el déficit presupuestario. Solamente tenemos que recordar que ayer salió el dato del déficit presupuestario en Estados Unidos con 624.000 millones de dólares de déficit presupuestario, o sea, lo que es una verdadera salvajada, una barbaridad, ¿no? Esto solo me invita a pensar que el oro y el Bitcoin siguen siendo grandes refugios y yo creo que tengas mucho, tengas poco o no tengas nada, debes de tener una estrategia de pues asignación limitada. Yo no estoy diciendo vámonos todos a Bitcoin corriendo, porque ni mucho menos ese es el objetivo, pero sí con una asignación limitada y una mirada a largo plazo. Y yo a todo el mundo y no es consejo de inversión como solemos decir, pero a todo el mundo le recomiendo que siempre, si no está posicionado en Bitcoin, haga algo tan sencillo como una estrategia de compras en DCA, ya sabes, $2 cost average, y poco a poco ir adquiriendo tanto Bitcoin como oro. Siempre con visión de largo plazo. Esto no es una inversión para mañana, sino, aunque algunos te puedan decir que Bitcoin hoy está caro, cosa que yo niego la mayor, pero aunque algunos lo puedan decir, yo considero que una estrategia diversificada de largo plazo, Bitcoin sí tiene que estar, y más con esta situación que estamos viendo de déficit fiscal, déficit presupuestario, no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todas las economías occidentales. Una pregunta, Rafael, porque también Ray Dalio aseguró que la razón por la que le preocupan las criptomonedas es, en primer lugar, la privacidad. Dijo tal cual, el gobierno sabe exactamente qué tienes, dónde está y también es una forma eficaz de grabarlo. Yo esto no lo entiendo muy bien, el tema de la criptomoneda. Bueno, sé que es algo que va como un poco en contra, ¿no? De manera independiente, pero esto de la privacidad, de que el gobierno sabe lo que tienes, dónde está, en fin, esto si nos lo puedes explicar un poquito más, que yo sé que tú manejas muchísimo sobre criptomoneda y Bitcoin. Sí, claro. A ver, lo primero es lo curioso del cambio de discurso, ¿no? Porque hasta hace poco se decía, ¿no? Que Bitcoin y las criptomonedas era el dinero de los delincuentes por su baja trazabilidad. Hoy en día eso siempre ha sido un mito, porque todo lo que está escrito en la blockchain, aunque pueda ser en cierta medida privado, no es anónimo y sobre todo es muy traceable, ¿no? Podemos seguirlo y podemos analizar muchas cosas. Yo no sé el dinero o los Bitcoin que tiene una persona en concreto, pero sí puedo empezar a adivinar a través de sus movimientos y de sus wallets dónde tiene. Eso está claro que si el gobierno, y hay herramientas ya en poder de muchos gobiernos, pagan ese tipo de herramientas, pueden sacar mucha más información, por supuesto, que sobre el efectivo. O sea, no pensemos que el efectivo es traqueable, porque es muy difícil, y en cambio todo el mercado, todo lo que tú tengas en cripto, sí es muy traqueable, te pueden seguir bastante, ¿no? Porque todo está apuntado, todo se mueve, todo queda constancia, y eso está claro que siempre tenemos ahí la duda, ¿no? De si da más control o más herramientas o menos. A mí el mero hecho de que el emisor de la moneda ya no sea el gobierno me preocupa mucho menos, o sea, ya me quita preocupaciones, que el mero hecho de que sí puedan saber a dónde va, porque yo no me dedico a nada ilícito, ¿no? Y eso está claro que para mí eso me da mucha tranquilidad. Y en cualquier caso, para el que quiera monedas que incrementan la privacidad, hay soluciones como Monero o Zcash y un montón de soluciones que permiten incrementar la privacidad, no el ser completamente anónimo, que se puede llegar a acercar, pero técnicamente es posible tener un poquito más de capa para esa privacidad.
aunque, pues bueno, evidentemente muchos gobiernos han dejado de ver a las cripto como un enemigo y saben que si las aprovechan a su favor pueden tener un poquito más de cierto control que con otras herramientas como el efectivo, que creo que es el camino de muchos gobiernos, reducir o incluso eliminar el uso del efectivo. Pero te hago una pregunta que me surge a raíz de este tema, porque si ya con Donald Trump parece que el Bitcoin o la criptomoneda va a ser más protagonista, esto no le va a dar o sea, le va a quitar realmente la parte o de la filosofía con la que nació Bitcoin, ¿no? Me imagino, ya va a ser una moneda ligada a los gobiernos, entiendo. Es que me cuesta mucho entender todo esto del concepto de Bitcoin como una moneda que se crea para un tema más, entre comillas, privado, ¿no? O un poco independiente, si así se explica mejor, que ya no va a tomar esa, ¿no? Ya hay grandes empresas que están comprando Bitcoin, muchas compañías que están votando incluso, ¿no? El otro día, pues no recuerdo qué compañía, creo que Microsoft. Microsoft votaba si quería adoptar Bitcoin o no. En fin, como que esto ya va tomando otra perspectiva. Ya no es la idea inicial con la que nace Bitcoin, ¿no? Está claro, y cuando nos sentamos, como yo no me gusta decir amistosamente, ¿no? Los nerds, los frikis del mundo cripto de antaño, por supuesto que por un lado vemos las grandes posibilidades por la adopción de compra de empresas y estados, pero por otro lado, pues esa parte, podemos decir, romántica, se queda un poco atrás. Al final es un equilibrio entre ambas. Nada más tenemos que tener en cuenta. La diferencia principal es que como la emisión no depende, por mucho que lo quieran comprar, la emisión no depende de ellos, de los estados. Y eso ya nos da una gran tranquilidad. Sabemos las reglas de emisión, sabemos que es descentralizado, sabemos que no lo pueden prohibir, paralizar, o sea, no pueden hacer nada, se pueden implicar más o menos. Y después de muchos años de tomar la decisión de no estar implicados, incluso negarlo, no prohibirlo, porque como te digo, cualquier intento de prohibición carece de sentido. Es como prohibir que el viento sople, ¿no? Es imposible. Lo que sí muchos estados pues, han visto la oportunidad, ¿no? Y hay una mezcla, y está claro de que se pierden en cierta medida, ¿no? Los principios fundacionales de Bitcoin, pero por otro lado también vemos como esa posibilidad de que la gente entienda lo que es Bitcoin, cómo funciona y se beneficie de ello, por supuesto, con la amplificación de empresas y gobiernos, pues se hace un poquito más sencillo. Entonces, damos por perdida a lo mejor una parte del romanticismo, pero por contra, pues también vemos cómo la filosofía Bitcoin puede llegar a más lugares, aunque sea ligeramente adulterada, ¿no? De la forma tan pura en la que en un principio se había emitido. Sí, efectivamente, y hemos visto grandes cambios que han sucedido con las criptomonedas, especialmente con el Bitcoin, como lo mencionan, de que varios países están adoptando esta moneda, además de, como lo menciona Ana, de que compañías están haciendo compras de criptomonedas como MicroStrategy y que en este caso, pues sí, Microsoft votó por no tener Bitcoin en su portafolio. Pero vamos a cambiar otra vez el tema un poquito y hablar sobre lo que está sucediendo actualmente con Nvidia, que esta compañía está marcando en contexto una guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. ¿Qué consecuencias crees que esto podría tener para esta compañía líder en la actualidad? A ver, además de la guerra y batalla tecnológica, pues a ver, sabemos que los chips, que son esenciales para la IA y la computación avanzada, pues ahora mismo hay restricciones de exportaciones a China y eso puede, evidentemente, limitar el crecimiento. Pero también incentiva la diversificación de mercado. No dejemos de pensar que cuando se ponen ciertas barreras, la condición humana, y en este caso la de crecimiento, va a buscar cómo, si no saltarse las barreras, crecer en el otro lado de la barrera. Y se está viendo, o sea, no es que estemos viendo una China o países que no están trabajando con las restricciones en donde no haya tecnología, al contrario, están desarrollando su propia tecnología. También estamos viendo en algunos casos cierta falta de competencia. O sea, yo me pregunto todos los días qué pasa con Intel, ¿no? Con unos precios prácticamente hundidos y una gran oportunidad de una empresa que pues, es líder a nivel mundial y que cualquier pequeña transferencia tecnológica la puede volver a poner en la batalla, ¿no? Y eso yo creo que por ahí vamos a ver noticias en los próximos meses. En cualquier caso, Nvidia sigue liderando, aunque poco a poco va a enfrentar mayor competencia, con ciertos lastres, con ciertas situaciones, con toda la parte geopolítica, pero yo creo que próximamente Nvidia
y como es normal y siempre es tradicional, ¿no? El puesto del líder es un puesto demasiado deseado y se van a ver erosiones por las tensiones geopolíticas, por las situaciones del mercado, van a haber erosiones y probablemente parte de esa conocimiento y transferencia tecnológica se empiece a ver en algunas otras empresas, sobre todo porque también los reguladores ven que hay demasiado riesgo en que haya demasiados huevos en una sola cesta, eso tengámoslo claro. Y creo que vamos a ver en un 2025 muy activo en ese sentido, que probablemente no le beneficie tanto a Nvidia, a menos que no consiga alguna transferencia tecnológica muy clara con temas de royalties que le siga llegando bastante dinero a sus cuentas, pero yo creo que Nvidia ahora mismo ya va a pasar una fase de más maduración y le va a costar un poquito más ser esa figura indiscutible dentro de esta industria. Rafael, antes lo hemos mencionado por el tema de la inflación, el tema de los seguros médicos, pero yo te dije, luego te vuelvo a preguntar, porque están siendo actualidad las aseguradoras médicas a raíz de este asesinato, ¿no?, de Brian Thompson, el CEO de United Healthcare. Te pregunto si hay un problema de fondo grave en este sector de las compañías de seguros de salud aquí en Estados Unidos, porque lo cierto es que el esquema de negocio de las grandes empresas de seguros en el país, pues lógicamente no tiene muchos adeptos. Solo había que darse una vuelta por las redes sociales después de que pasase este trágico suceso y leer muchos comentarios, no te hablo de uno ni de dos, de muchos comentarios de muchos ciudadanos de los Estados Unidos que están en contra, ¿no?, de este esquema de negocios que tienen las grandes empresas aseguradoras aquí en Estados Unidos. ¿Qué opinas de este tema? Pues para mí no es un tema reciente. Desde principios del 2000, el sector enfrenta fuertes críticas por los costes muy altos y por la falta de un acceso universal. Son modelos de negocio, evidentemente, basados en maximizar utilidades, aún generando tensiones sociales. Eso está claro. Sí es verdad que con la llegada de Obama y todos sus planes de salud y sobre todo el incremento de la presencia pública en ese sector, aun con muchas resistencias, sí detuvo un poco cierta situación y parece que se calmaron un poco las aguas que definitivamente en la época de pandemia se estableció una muy buena colaboración pública-privada y parece que eso se mitigó, pero ha vuelto de nuevo. El sector, como decimos, aunque está regulado, creo que tiene regulaciones muy insuficientes y depende mucho hay mucha dependencia de los seguros privados, seguros que son caros, seguros que además en cierta medida alejan a parte de la población de todo del acceso, ¿no? Y me queda claro que hay problemas estructurales significativos y yo creo que requerirán reformas muy profundas en el sector. Es indudable que hay una escalada de costos en la atención médica, lo hemos hablado ya en varias ocasiones en esta misma intervención, y yo creo que va a haber que ver normativa, lo que pasa que lo veo muy difícil en los próximos 4 años, a menos que no haya un verdadero estallido social, que pues la mezcla de seguro privado con intervención pública deja, creo que, un hueco importante y sobre todo afecta mucho a una clase media. No creo que afecte probablemente a los que tengan más recursos ni a los que tengan menos, que ya tienen clase muy definido sus sistemas de salud, pero a una clase media que quiera aspirar al mejor sistema de salud posible, pero con unos costes muy crecientes, como siempre, otra vez más, la clase media creo que es la más golpeada en esta situación. Y este asesinato ha dejado o ha dado relevancia a algo que pues, es conocido y que es una situación muy compleja que en el caso de Estados Unidos cada vez más y para el público general, para la máxima población, empieza a ser consciente de costes que son prácticamente inabordables para el futuro. Bueno, pues realmente interesante todo este comentario por parte de este invitado el día de hoy. Anita, ¿alguna otra pregunta que tengas para él? Bueno, simplemente hemos estado viendo en directo esa imagen hoy en el campanazo que daba inicio a los mercados con Donald Trump como protagonista. Ha sido elegido la persona del año por la revista Time, ahí lo hemos visto acompañado de J.D. Vance, su familia y el resto de protagonistas. Te quería preguntar si para ti, indudablemente, porque el editor jefe de la revista Time decía que no había tenido ninguna duda en que el personaje del año 2024 era Donald Trump, ¿para ti hay alguna duda? ¿Has sido la persona del año? ¿Tiene rivalidad? Y si te ha sorprendido que fuera el elegido. No, la verdad que ninguna duda, ¿no? Sí creo que es el personaje del año porque creo que junto a Javier Milei
que ha representado, creo que un Ujú. cambio en la región. Creo que se suman, yo estaría entre entre ambos dos en ese perfil político. Y el hecho de, bueno, pues lo estábamos hablando hace un momento antes de cámaras, ¿no? El tema de su presencia en Notre Dame, hoy casi ejerciendo como Sí. Cierto, presidente cierto. formal. O sea, recordemos que todavía le faltan algunas semanas para esa toma oficial de posesión y ya sí han dejado diluir la figura del actual presidente Biden. Es como un Ujú. azucarillo y el que está tomando toda la Total. relevancia, al menos en comunicación, figura, presencia y público, es Donald Trump. Entonces, creo que esto es nada más que otro detalle más, otra raya más al tigre que dirían, donde se demuestra pues que sí debe ser el personaje del año por este tipo de acciones que lo posicionan claramente en que ha tomado posesión prácticamente 4 meses antes o sea, ya antes de las elecciones estaba ejerciendo prácticamente como presidente formal, las elecciones lo confirmaron y actualmente yo creo que queda más que claro con ese tipo de acciones quién está al cargo, ¿no? Quién es el jefe al cargo. Ujú. Y como todo el mundo ya quiere reunirse con él, ¿eh? O sea, ya está ejerciendo como presidente. Ese detalle que mencionabas es verdad que se me había pasado por alto, porque es que Joe Biden, tú lo has dicho, se ha diluido como un azucarillo, es increíble. La presencia de Donald Trump ha acaparado absolutamente todo antes del mes de enero. Sí, sí, absolutamente. Y es paradigmático porque si miras la historia, tradicionalmente hay como un cuidado en este tipo de traspasos y sí es gradual y se suele ver, pero no es tan casi como elefante en cacharrería y que sea tan claro y tan evidente, ¿no? Sí suele darse gradual y, por supuesto, de hecho, hay casi cierto traspaso de poderes y el presidente electo ya es una figura y tiene muchas de las Sí. protecciones que tiene igual que el presidente saliente en este caso, ¿no? Pero es muy curioso como esta vez se han pasado ciertas, pues no sé, a lo mejor cuidados que se tenían en el pasado y en este caso ha sido prácticamente radical. Y no vemos la figura del presidente saliente prácticamente nada. Nada más creo que va a ser ya la última subida, subiéndose al helicóptero, saludando y venga lo que sigue, ¿no? No va a haber mucho más. Ujú. Increíble. Ujú. Ale, Bueno, pues todo espectacular, realmente una entrevista que ha causado sensación, toda esta información que hemos podido hablar sobre la criptomoneda, sobre el índice de precio al consumidor, sobre la tecnología, hablando de Nvidia, ¿verdad? Pues agradecerle a Rafael que nos diga en dónde podemos localizarlo, cuáles redes sociales está más activo para seguirlo ahí mismo. Pues mira, principalmente tanto YouTube como Instagram y Twitter es donde estoy más activo. De hecho, tenemos en Twitter todos los días un análisis a bote pronto de la situación financiera y que la verdad que cada vez, porque lo hacemos con un tonito un poquito de humor y la verdad que sí. mucha gente se suma y nos echamos ahí también, vemos también un poquito de menos drama en los mercados financieros que ya tienen de por sí el suficiente peso. Así que les invito a, pues en todas las redes, además con una conversación muy abierta con la comunidad y siempre estamos ahí un poco buscando explicar fenómenos complejos que son los financieros de una forma lo más sencilla posible. Yo te sigo en Twitter y es verdad que todos los días, bueno, perdón, en X, y la verdad que todos los días le echo un vistacito porque es una manera diferente, ¿no? De entender la economía y de entender la actualidad de una manera un poquito más agradable. Muchas gracias, Rafael. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Claro que sí, al contrario, nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego.